¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Nada más que la verdad. Bueno, hoy tengo buenas tardes, mi nombre es Edgardo. Hoy nos toca con mi persona de especial interés, Raúl Prestifilipo, que está acá enfrente mío. Edgardo, gracias por invitarme. No, Desafío, ¿no? De venir a... Te toca estar del otro lado ahora. Me toca estar del otro lado. Ahora. No, siempre estoy de este lado. Yo no opero. No, pero en el sentido de que... Pero bueno, del otro lado de la calle. De la calle. En este caso. ¿Te pusiste los auriculares? Sí, yo trabajo con... Y ya sos Raúl de siempre, estábamos sí, en la radio. Sí, me gusta Hasta hace un ratito estábamos charlando. Siempre 10, 15 minutos antes de que empiece el programa nos juntamos en Habana, charlamos, les explico cómo es la modalidad, porque esto no es una entrevista. Esto sale lunes, miércoles y viernes. Así es, martes y jueves no nos van a escuchar, por suerte. Van a tener la programación habitual. Y bueno. Bueno, no me explicaste nada prácticamente, porque nos derivamos, pero... Es que es lo que estábamos haciendo. Pero después del conocimiento de tantos años, medio como que no vamos a hablar nada que no se pueda hablar, ya todos conocemos el mecanismo. Y lo que más o menos queremos escuchar, ¿no? En realidad lo que está buscando, y la idea de esto es una vuelta de tuerca a lo que ya existe. La forma de conversación larga son raras veces promocionadas o escuchadas, sobre todo en la radio local, porque no puedes dedicarle 2 horas a una sola persona o a una sola charla. Y cuando vos querés hablar sobre X tema o querés charlar con... yo lo aprovecho mucho esto porque está muy bueno, porque me hace si no, ¿cuándo hablamos? Cuando me invitás a la radio, cuando nos cruzamos 5 minutos y seguís caminando. Exacto. Y está piola porque te volvés a conectar y cuando realmente tenés ganas de charlar pasan 10, 20, 30 minutos y recién estás entrando en calor, ¿no? Después, si va bien, hablas 1 hora, 40 minutos, si tenés algún compromiso te vas antes, pero te permite tener otra gimnasia, ¿no? La pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta. Sí, por supuesto, el diálogo más distendido sin el compromiso horario a veces, ¿no? A nosotros nos corre muchas veces la tanda o la próxima nota a la mañana. La mañana es otra dinámica, ¿no? Es que tampoco lo puedes hacer de esta manera a la mañana, porque tenés un montón de compromisos y aparte que un programa se lo dedicas a uno solo y después algún otro te golpea a la puerta y te dice, sí, che. Aparte en la mañana, creo que en todos lados, ¿no? En la mañana es cuando pasan las cosas. Tenés el compilado de lo que viene pasando desde la mañana temprano, que son todo el conjunto de noticias a nivel nacional, que se generan, internacional inclusive, y bueno, lo local por supuesto, que es de lo que nos alimentamos permanentemente. Pero todo eso pasa a la mañana, luego de la tarde da para horarios más distendidos, para hasta intercalar un poquitito de música, profundizar un poco más en algunos temas. Está bueno. ¿Hace cuántos años que estás acá? ¿En Pinamar? En Pinamar. Pues es que yo no soy de... Si me preguntás años, me pones en un compromiso. Porque no, ¿En qué década? No, yo estoy acá desde el año 87. En realidad, yo desde que soy chiquito soy de Madariaga. Yo desde que soy chiquito de Madariaga, por lo tanto, lo único que hicimos fue cambiar los muebles de lugar, ¿no? Hubo un punto de quiebre con mi esposa, estábamos recién armando nuestra familia. Norma estaba embarazada y de mi primer hijo, y decidimos venirnos. Y yo tenía un preconcepto, quizá hoy bastante contradictorio. Cada vez que venía a Pinamar, estando en Madariaga, yo había vivido muchos años en Mar del Plata por estudio, después me quedé a hacer el servicio militar, después laburo, bueno. Pero me volví a radicar en mi pueblo, que es la ciudad de General Madariaga, que quiero y estimo y tengo familia. Uno siempre vuelve, ¿no? Pero cuando lo veía desde allá y venía a Pinamar, pensaba que esto era como un Hollywood, ¿no? Como un gran... todo de cartón. Pensé que siempre se veía así, ¿no? Decía, esto no es verdad.
La diferencia que hay de un pueblo donde se respetan costumbres, usos, desde la siesta, todo, hace que sea más sólido Madariaga que la loca vida que se produce en el verano en Pinamar, con gente totalmente extraña. O sea, el cambio era tan abismal que supera los 30 kilómetros que puede haber de distancia, ¿no? Desde Madariaga ahora. Hoy ya no tanto, porque hoy ha habido mucha migración de allá hacia acá, y al revés también. Pero en el 87, cuando vos viniste, Pinamar tenía 5.000 personas. 5.000 habitantes, No, aproximadamente, ¿no? no, Me no, acuerdo no. los inviernos, por eso los picos de verano e invierno eran muy profundos. En el verano era todo nuevo, todo novedad, porque eran todas caras desconocidas, salvo para los viejos pinamarenses que decían, sí, el médico que viene todos los años con la familia, el otro era el político, el ingeniero, el actor, había muchos destacados que venían a Pinamar y que hacían un componente para mí muy extraño, porque nosotros veníamos de el hijo del hijo del hijo, o sea, Madariaga mucho más tradicional, las familias, y vos vas al colegio con un compañerito que los padres fueron compañeros, ¿me entendés? Y eso acá era como que todo nuevo, todo arrancábamos de cero acá, y con una estética totalmente distinta, que en el verano se cambiaba, en el invierno desaparecía todo, ni más ni menos que lo que sigue pasando ahora, ¿no? La elasticidad es un poco menor en el sentido de que ya somos Ya más hay, cantidad de exacto, gente. ya hay muchos estables. Entonces, Ya hay muchos más estables. Pero la verdad que fue un choque que bien interpretado, porque después había posibilidades de hacer plata, laburar, mucho trabajo. Entonces eso era el atenuante, o la balanza, la romana se inclinaba para el otro lado. Entonces vos decís, bueno, me empieza a gustar esto, porque me da posibilidad de crecer, de criar familia, de establecerme. el otro día estábamos hablando con Diego y con Rubén. Las oportunidades que vos tenés acá en Pinamar no existen en... Y con Rubén Oliva estuvimos más o menos cayendo en las mismas épocas. Claro. Fue- Creo que Rubén que me cayó en el 82 o por Sí, ahí. puede ser un poco antes. Un poquito antes. Un poco antes. Pero las oportunidades que te da Pinamar para crecer, para mostrarte comercialmente, no las tenés prácticamente en ningún otro lado de Argentina. Sí, tenés que venir medio picante. Fácil no se la van a hacer a nadie. Tenés que venir medio picante porque muchas veces Pinamar también está compuesto por aquel que viene rebotando de otros lugares y puede tomar ese brazo extendido que te da la gente de acá en la zona y robarte hasta el brazo, ¿no? Y eso lo hemos visto, pasa. Bueno, ¿cuántos casos tuvimos de gente que venía a comprar X cantidad de casa, que era familia del jeque o lo que carancho sea? Y de atrás había cualquier cosa. Por eso te digo, el cambio de venir de un pueblo conservador, estructurado como es General Madariaga, en el buen sentido que tiene todo eso, el respeto de las personas, con todas sus críticas que se puede hacer a una comunidad chica, pero era más sólido que lo que ofrecía Pinamar. Esto siempre estás más por la cornisa, porque ya te digo, no sabes con quién te estás vinculando acá. De repente estás abriendo una llave gigantesca de una puerta gigantesca, o de repente es la puerta que va al precipicio, ¿no? Siempre, Lo hemos visto, Ricardo. Siempre en el tema de las caras nuevas. Claro, y demás, claro, de las grandes inversiones, que muchas veces no son tan grandes. Pero- Y en el mismo engaño, y renegamos bastante, porque en el mismo engaño caen muchas veces las autoridades de turno, ¿no? Y Municipales. los espejitos de... Mira, Tal cual. cuando... El verso El- abre el mejor- muchas puertas, ¿no? El mejor ejemplo que se me ocurre de lo que vos decís de espejito de colores fue cuando vino Otegui, Sebastián Otegui. Cierto, el de seguridad. No, ¿No? no, ¿Otegui? no, el de seguridad. Sí. ¿No era Primero Sebastián estuvo en Otegui? seguridad, después estuvo en gobierno, me parece. Otegui. Sebastián Otegui. Y el de seguridad era uno grandote. Sí. No me sale el nombre. Y son más o menos de la misma época. Sí, vinieron Corretti. No, ¿Qué fue el con momento? Pedro, me parece, Oh, con Elizalde. con Elizalde. Vino Sebastián
Sebastián Otegi vino en el gobierno de Muriale. Tenemos una reunión. Hernán nos presenta a dos personas que habían venido. Una era Sebastián. No me sale el nombre, ya me voy a acordar del otro. Macanudo, el otro. Y nada, este Otegi hablaba como que había descubierto el dulce de leche, la mar en coche, y que él era lo más parecido a Maradona de la administración pública que podía haber, que bueno, estaba viendo a ver si nos daba una mano, que esto y lo otro. Se van, yo lo codeo así a Hernán, le digo, ¿este quién es? Nah, me dice. ¿Fue muy bueno? Dice. O va de arrancar, yo por la duda lo traje, dice, para que lo conozcan, que pim pum pam, porque quería, dice, el cargo, no me acuerdo, tenía un cargo coordinador de provincia, algo por el estilo. Bueno. Y después cayó con Pedro, y duró 2-3 meses, hizo un desastre, y después terminó preso por otro un lío que había armado en Quilmes, no sé qué, que también lo mismo, o sea, luego lo escuchabas hablar el hombre, los contactos, el teléfono te mostraba, y era. Hemos pasado por cada cosa. Claro, también. tenías el Papa Francisco y atrás lo tenía él. Pero bueno, Macanudo, o sea, vos hablabas con él y era así súper simpático y todo, pero somos todos bárbaros. El tema es después cuando das vuelta al bolsillo a ver qué calidad de moneda cae, ¿no? Y si es que cae. En ese aspecto digo porque cuántas veces no hacen un bar de playa, bien un boliche que son lo mismo que está en Ibiza y que después de febrero empiezan a golpear la puerta porque no pagaron los sueldos. No es una constante, por suerte, porque se ha enseriecido el comercio local con empresas que se han radicado y son de verdad, ¿no? Pero cuánta prueba y error, que el error se paga muchas veces con defalco, cheques sin fondo. ¿Te acuerdas de la época de cheques sin fondo? Hay gente que ha hecho de estrago. sí. Y que los miraba y vos decís, están en la televisión, no puede ser un traidor este tipo, no puede ser un garca. Y sin embargo, un desastre. Son espectaculares. Tiene el clásico argentino chanta, ¿no? Es Pero caen acá y hay 2 meses para hacer la diferencia. Cosa que ni vos ni yo nos lo planteamos. Nosotros sabemos que pasa enero, febrero, marzo y nos volvemos a ver las caras y no nos vamos a ir. Entonces, ni vos me vas a embromar a mí ni yo lo voy a hacer con vos. Entonces, son las dos clases de personas que pisan este piso. Sí, y después tenés los que viven de los que laburan. Las estructuras de yo te administro, dame, pim, pum, pam, sí, bueno. Te presento, te traigo el sponsor, sí. Aquello, lo otro. Pero bueno, ya te digo, año 87, volviendo a esa época, era totalmente incipiente y había una posibilidad grande de invertir, de hacer cosas, de arrancar con cosas que llegaban a un buen fin, porque a pesar de que la política siempre ha sido muy explosiva en la Argentina, por ponerle algún calificativo, pero hemos tenido, que hoy mirando hacia atrás, hemos tenido épocas de una quietud, de calma, los 10 años de Menem, que mantuvo la economía, o sea, más allá del cuestionamiento, te puede o no gustar, pero la economía estuvo estable. Vos tenías el precio del alfajor en la cabeza y lo ibas a tener dentro de años y años, lo tenías igual al precio en la cabeza. No tenías que ir a revisar. Exacto. Teníamos un síndrome menos, que era el síndrome de la inflación, ¿no? Y ha sido la gran enfermedad que nos ha comido el cerebro. Vos sabés que cuando fue el tema de la inflación, yo me acuerdo, año 2001, por ahí, que no estábamos, se había ido Menem, estábamos con chupete y estaba todo crocante. Y un día yo lo voy a ver a papá, yo tendría 17 años. Le digo, che, Mario, no entiendo esto. ¿Cómo puede ser que no hay plata? Y le digo, ¿por qué no emite el gobierno? Sí, porque genera inflación. Y dice, pero si tenemos, por ese momento teníamos deflación. Le digo, si tenemos deflación, un poquito más de inflación, ¿no es mejor? Y me dice, sí, pero así le empezás a dar de comer, dice. ¿Después dónde para? Claro. 5 o 6 meses después Imparable. Pasó lo del 2001 y fines del 2001, que en realidad fue 2002, porque todo el 2001 se llegó a duras penas, pero se llegó. Bueno, con todo lo a favor y en contra que ha generado la inflación, hay muchos que los ha beneficiado, ¿no?
Es que el comercio, Empresas que licuaron deuda. el comercio en general, si tenés un poco de palanca de pagos, la inflación te beneficia. Sí, lo que pasa es que cuando vos ves que tenés que seguir y no se para, y tenés que seguir y no se para, o sea, lo que ganaste hoy, mañana lo volvés a perder. Es un mal negocio para todos. Creo que es mucho más sano a los supermercadistas no es buena la inflación. crecer en un país ordenado y no en un país Ni con hablar la que sí. inflación galopante Pero que hemos venido los teniendo. supermercadistas, por ejemplo. No los supermercados locales, la grande cadena de supermercados. Que si vos le querés vender un supermercado, tenés que financiarle y demás. Sí. Todo eso hacen un markup extra porque a los 2-3 meses que están pagando lo que compraron, Sí, ya lo marcaron 2 veces. sí, igual me parece una forma muy artera de comerciar, ¿no? Pero bueno, la inflación, el que mata es el laburante, el que tiene un salario. Por eso digo, vos estás cosechando el esfuerzo de otro que va a quedar en el camino. No es el esfuerzo de otro que vuelve nuevamente a apostar, que van a quedar en el camino. Porque hay gente que con la inflación quiebran, porque no pueden sostener el tipo de campo que rompió la cubierta del tractor y hoy con lo que valen va a tener que andar con los parches eternamente hasta que llegue un momento que va a tener que parar el tractor. Y es la degradación del laburo, ¿no? Las gomas es algo que es impresionante. Yo Te digo la goma por tomar un elemento, ¿no? pero nunca me voy a... papá se fue a China, Mm. ahora hace poco. Y cuando estaba en China lo mandé a averiguar por armazones, ¿viste? De los lentes. Ah, los lentes. Sí. Y casi todos los armazones se hacen en China. En China. Entonces, bueno, le digo, bueno, fíjate. Bueno, ¿qué no se hace en China, no? Sí. Sería más fácil hablar de lo que no se hace en China. Claro, que realmente qué es lo que se hace. Y averigüé cuál era la ciudad que creo que era Danyang, una ciudad que se dedica solamente a hacer armazones y a hacer cristalería. Y nada, hice contacto con un par de chinitos, me mandaron la lista de precios, fui negociando y demás, que pim pum pam. Y cuando fui a averiguar acá, de dumping tenías 200% nomás. Entonces, claro, ahora por ejemplo, el otro día vino el representante de Sarkani, para armazones, ¿no? Para la óptica. Y el lente de Sarkani de sol lo voy a vender en 200 y pico de lucas, porque de costo está alto. Digo, pero vale lo mismo que vale un Ray-Ban. Sí, bueno, pero Ray-Ban vale más porque lo he puesto las cosas y todo. Pero enseguida te vas de mercado, con la ropa ni hablar que pasa lo mismo, pero te vas enseguida de mercado porque por legislación, por dumping, por proteccionismo, lo que sea. Y eso nos perjudica porque el que viene acá a vacacionar a Pinamar sabe que un jean de la marca cualquiera internacional vale $40-50. Y si lo querés pagar en el mejor shopping, lo pagás 80-100. ¿Qué es lo que te termina saliendo acá? Mira, la inflación nos ha alterado los sentidos, ¿no? El sentido de la coherencia, por ejemplo. Porque con la inflación llega un momento que te perdés en dónde estás. Cuando hay plata te desesperás para comprar antes que aumenten. Cuando no hay plata lo único que haces es dejarla pasar. Porque si van los precios están a las nubes. Y eso yo pensé que se nivelaba más rápido, dado la oferta y demanda. Digo, bueno, cuando la gente no vende empiezan a bajar los precios, ¿viste? Pero tenemos el síndrome tan instalado. Es que aguanta un cachito más y ya va a explotar. En la inconsciencia debemos estar pensando que eso va a pasar. Claro, aguanta un cachito más que ya va a reventar y cuando reviente... Ahí lo hacemos la diferencia, No hemos logrado sanear nuestra cabeza. Creo que la inflación es más mental que otra cosa. El otro día fui mi señora Open y ya habían bajado un par de zapatillas y un par de cosas, estaban ya en valores más razonables. Sí, a mí me pasa, yo vendo electrónica y me pasa que algunos precios han bajado, pero de repente te dicen, che, bajó la tasa de impuestos, y te empezás a buscar listas anteriores y vos decís, pero escúchame, ¿qué va a bajar? Son todas mentiras. O sea, lo que bajan por un lado, lo tenés de a poquitito, te van incrementando por otro. Y por otro lado, los gravámenes que tiene la mercadería es impresionante, ¿no? Es muy difícil compararnos hoy en la economía de otros países que funcionan, no sé cómo, porque si me preguntás
cómo España, por ejemplo, tiene la ropa tan barata, no lo sé. Lo que sí sé que le es negocio, evidentemente, a las grandes cadenas, ¿no? Le sigue siendo negocio. Mira, en Estados Unidos vos tenés, ¿viste los outlets? Sí. Que vos tenés la cadena, Sí, los outlets, sí. todo eso. Bueno, vos podés comprar, de hecho existe el mercado, porque lo bueno de algunos países, España, Estados Unidos, es que tienen mercado de mercado de mercado de mercado y tienen submercados. Entonces, vos por ejemplo podés comprar contenedores o camiones de diferentes marcas. Entonces, ¿viste cuando vos comprás algo, no te gusta y lo devolvés? Bueno, eso no sale de vuelta a la venta. Pero no es total desperdicio. Lo vuelven a empaquetar y lo ponen a reventa. Entonces vos comprás el camión de Amazon, porque es tanto la cantidad o de eBay o de tantos otros lugares, ¿no? O de las cadenas de ropa. Y después vos lo bajás, llega el camión a tu casa, te baja el contenedor y se va. O al depósito, lo que tengas. Y después vos seleccionás. Por eso tienen tantos outlets y tanta reventa y demás. Y después tienen un submercado de prendas usadas. Que de hecho hay que es el mercado de pulgas y demás. Y hay un par de páginas de internet que es muy interesante. Porque vos decís, Los mercadillos. claro, pero vos decís, ropa usadas. Sí, bueno, sí, pero tenés la sección de relojes y tenés todos los Rolex de segunda mano certificados. Entonces, en vez de ir a la joyería, compras en esa página web. Y tenés lo de diseñador de Louis Vuitton, de Dolce & Gabbana y demás. Que es gente que lo usa y después lo pone en la venta. Volviendo, no sé si en algún momento en la Argentina volveremos nuevamente a recuperar la capacidad de proyectar con los años, ¿no? Hemos aprendido a vivir en el corto lapso por cuestiones, vuelvo a pensar que por la inflación. La inflación no nos dejó proyectar, y uno hace una compra de algo pensando en que mañana va a ser más barato. O sea que hoy lo pagaste más barato porque la inflación te va a ayudar. Y cuando nos falta la inflación, no sabemos vivir. Hay generaciones que no saben vivir sin inflación porque han nacido 18, 20 años, 30 años con inflación. Bueno, En más, en menos, con algún detenimiento, pero es una forma de vida, un estilo de vida. yo siempre miro las cuotas de los créditos bancarios, prendarios y demás. Si está cerca de la inflación, es negocio. Si yo veo que para adelante la inflación puede bajar, caer... Pero ¿quién lo sabe? No, nada, después es la Argentina, tirás la moneda, cae de cualquier lado. Por eso. Cae de cualquier lado. Por eso. Pero yo hago mucho en función de lo que siento, no de información. Tengo toda la información y hago mucho en función de lo que siento. Yo siento de que necesito abrir cartera para crédito, porque en cualquier momento voy a necesitar y en vez de tengo que ver cómo acomodo. Entonces lo preparo y a veces espero 2 o 3 meses. Edgardo, Y ahí cuando lo ejecuto... va contra todos los libros de la economía, del comercio. Este elemento no se considera en otras partes del mundo evolucionado. No. De hecho, es tan grave que no nos damos cuenta que los pibes... Vos tenés 2 hijos. 3. 3. ¿Qué edades tienen? 9, 12 y 14. Bueno, están en la edad de empezar a razonar cómo funciona una calculadora. Ya para están, sumar y vender. Por eso, ya empiezan a tener vida propia. No tienen chance. Exacto. Pero aprendieron en este sistema. Sí. ¿Qué va a pasar si en algún momento se detiene este sistema y empezamos a ver el otro? En el que está inserto en grandes partes del mundo, ¿no? Bueno, cuando se detenga... Que es un sistema estable que te permite elaborar planes a 10, 20 años, ¿no? Proyectar. No sabemos hacerlo ya. Cuando tengamos un sistema estable, lo vas a ver en 2 caras de la misma moneda. Uno va a ser créditos hipotecarios reales y otro van a ser los impuestos. Porque cuando frenes la bola de la inflación, vos vas a empezar a darte cuenta de lo que pagás de impuestos. Claro. Porque como se licúa, no importa, Exacto. después veo la moratoria, Exacto. el blanqueo, Exacto. lo que fuere, estamos en crisis. Totalmente. Entonces los impuestos hoy es como una farsa. Que son altísimos. Es una farsa, porque es como un baile. Porque, ¿qué dijo Milei? Me corto los brazos antes de subir un impuesto. Sí. Y ya los tocó. Después los tocó, los acomodó, las cosas y todo. Entonces, ¿pero qué pasa? En líneas generales, ¿qué hace el argentino? Político,
Y después por el otro lado no lo paga. Entonces, ¿y después qué pasa? Después el que viene y te inspecciona y tenés los movimientos y cosas, todo el mundo sabe que Argentina como es. Pero escúchame, pero Entonces, después no alcanza la plata, entonces te vuelven a subir los impuestos. Y vos decís, no puede ser. nosotros somos hijos del bache profundo que donde está la inflación, estamos conviviendo con ella desde hace décadas, ¿no? Pero Cambiar ¿qué la decía tu inflación por abuelo? despilfarro. ¿Qué decía tu abuelo? Habrás escuchado los cuentos de los viejos, que eran lindos porque eran otro sistema, otro formato, otra gente. Sacó un crédito para comprar y remodelar toda una casa y lo único que le alcanzó fue para la vereda, porque le agarró el Rodrigazo en la misma Bueno, semana que está se bien, lo pero dieron. llévalo un poco más atrás que tu abuelo era de esa época, ¿no? De la época que vos ahorrabas Sí. y tenías en el tenía correo, bonos, tenía en el cosas. correo iba y compraba una estampilla y ahorrabas con una libreta de ahorro. La ¿no? libreta de ahorro Bueno, nacional. yo no confiaría en el correo hoy, pero no le confío ni una encomienda. Te digo la verdad. Menos ahorros. Por eso te digo, ¿cómo volvés a escuchar o cómo empezamos a coser una historia con los preconceptos que tenían esa gente? Esos abuelos, esos viejos que vivieron esa etapa, donde daban la palabra y se mataban para respetar la palabra empeñada. Y eso hacía que sea serio un país, ¿no? Mira, una vez me pasó de entrar a Ciudad del Este en Paraguay. Habíamos agarrado una época que íbamos bastante, hacíamos cataratas, yo el circuito. Y habíamos descubierto que tiene su lado lindo Asunción, no Ciudad del Este. Íbamos a Asunción, una ciudad linda, la capital de un país, hermosa. ¿Iban por Formosa o iban por adentro de Paraguay? No, por Formosa. Después íbamos por adentro de Paraguay, hacíamos Cabo Azul, toda la autopista 1 y 2 creo que es, y te trae hasta Ciudad del Este. O sea, hacíamos ese recorrido, ¿no? Y después de haber ido varias veces a Ciudad del Este y ver con estupor lo que es una ciudad que se arma y se desarma todos los días, porque abren las puertas así, tipo el 11, ¿viste? Bueno, y después a las 6 de la tarde no queda nadie, queda el rastrojo nada más y toda la mugre en la calle. Bueno, todo eso ha ido cambiando. Y una vez me pasó de encontrarme carteles que hablaban, yo no me acuerdo el texto cómo era, pero hacía referencia a, era un automensaje que se daban ellos mismos, de decir, hagamos esta ciudad más seria. Y lo están logrando. Vos sabés que lo están logrando con el correr de los años. Ciudad del Este están asentadas las firmas más grandes del mundo, tienen su representación. Vos buscás, no sé, el representante de SKF de Rulemanes y está en Ciudad del Este. Querés, no sé, discos rígidos de computadora y están las principales marcas, están en Ciudad del Este. Lo que nosotros decíamos, que no, paraguayos, unos truchos, o no. A ver, el único lugar donde Sin podía ir a embargo, comprar lo era la hicieron. Mona Lisa. Sí, exacto. Porque pero era el único lugar que... sin embargo lo están logrando. Porque nosotros somos un lugar... Y no lo podemos lograr en la Argentina. Pero nosotros somos un lugar de oportunidad desperdiciada. Como somos los más campeones y los más genios y los más grandes que hay en el mundo, Argentina o Pinamar, ¿cuántos tiramos? No importa, si vos te vas ya va a venir otro. Después vemos. Tenemos todos los climas. Esto es Pinamar, sí. Y bueno, te das cuenta que para construir vos no necesitas a todos. Lo mismo pasa en la parte política, ¿no? No podés construir vos solo. Vas a terminar necesitando a todos. Porque vos podés construir mientras que vos seas un genio, un capo, o tengas una billetera gigante atrás, pero en algún momento, por más que tenga la billetera, si no sos un capo, te la pegás de frente, y si sos un capo y no tenés la billetera, te la pegás de frente. Hoy estoy medio monotemático con el tema de la inflación, pero vuelvo a insistir que va a ser un gran desafío para los chicos de la edad de tus hijos. Quizá ellos no, porque todavía están los sub blandos. 35 va a ser el problema. Exacto. Sub 35. Que son los que nacieron con un sistema inflacionario. Total, no conocen otra cosa. Salvo aquel que haya tenido la posibilidad de irse y ver cómo funciona y ponerse a trabajar en otro país donde las cosas funcionan, que abren los ojos así de grande porque se asombran de que a poco tiempo pueden comprar un auto o tienen un nivel de vida bastante estable y lo que ganan les alcanza para ir al supermercado. Acá hoy nos estamos planteando un montón de cosas que son ir resistiendo contra algo que nos está superando, ¿no?
que ir a comprar medicamentos ya no salís con la cantidad que ibas en la receta, como le pasa a la gente grande. Y lo del súper, ni hablar. Comprar ropa por diversión, ni hablar. O sea, hemos resignado un montón de calidad de vida y no sabemos cómo sería el objetivo, que sería vivir en otro tipo de sistema. Y si le sacás la inflación, si borráramos la palabra inflación y no la reemplazamos por nada, ¿cómo sería vivir en un país estable? Yo recuerdo haberlo vivido, que fue una especie de muestra gratis, que esos 10 años que nos dio Menem y Cavallo, claro. Para aquellos que nos tocó vivirla desde el comercio y veníamos de un acelere, por Dios, como la que marcó Alfonsín, la época de Alfonsín, que era los precios cambiaban a cada rato. Y los primeros 2 años de Menem. Los primeros 2 años de Menem, que fue cuando hizo pruebas. ¿Te acuerdas que había puesto un ministro de Economía que venía de las grandes corporaciones, pero tampoco hizo agua por todos lados? Porque vivir del librito es una realidad y vivir de la realidad es otra. Cuando Menem asume, agarra a las principales cerealeras, a Bunge, Born y demás, y dice, denme quiénes son los cráneos que ustedes tengan. Y los puso en el Ministerio de Economía. Se la pegaron de una manera asombrosa, igual que se la había pegado antes Alfonsín, ¿eh? Nada más que, bueno, después, haciendo como era pragmático Menem, prueba y error, agarró la Fundación Mediterránea completa con Cavallo a la cabeza, idearon el 1-1, fue a Estados Unidos, habló con George Bush padre, le firmó el cheque y a partir de ahí estabilizó la Argentina. Ahora, por 10 años. Fíjate qué complejo que es todo esto, que la inflación está presuntamente controlada, al menos en los números mensuales, pero así todo no arranca. Yo no creo que la esté economía controlada. está totalmente detenida. Es que hoy estamos mal acostumbrados porque el gobierno anterior dejó una inflación muy alta. Y este que llegó en diciembre dijo, liberemos todo, así licuamos y le echamos la culpa al anterior, y pegó 2 meses de inflación, 2-3 meses de inflación muy alta. Un 2% mensual de inflación no es poca cosa, es mucho. No, por supuesto. Y pero, que es lo que estiman y esperan tener de ahora en más. Bueno, pero como algo ¿cómo bueno? se vive Porque, si no lo sabemos? Pero, no sabemos vivir con esta inflación. Pero yo creo que estás acumulando una inflación reprimida que en algún momento va a estallar, porque lo único barato que tenemos hoy los argentinos es el dólar. Y cada vez que tuvimos lo único barato, el dólar, las cosas no marcan bien. Porque vos hoy tenés un 2% de inflación, ponele que de ahora, septiembre, o un menos 3% porque sacaron el impuesto país, y dibujen, y el INDEC y demás. Y el otro mes te dieron un 2%, y el otro mes un 2%, pero el dólar está igual o cada vez más barato. Entonces, la inflación por un lado es en dólares. Está retrasado. Claro, la inflación por un lado es en dólares, porque como el tipo de cambio no cambia, se mantiene estable, pero vos tenés inflación y le estás abriendo el gas, el mechero, para después esperemos que aparezcan los dólares, se solucione el tema, o bajen por primera vez en la historia todos los precios de la economía. Sí, yo no sé, no creo que bajen. Acá el gran componente que tiene que bajar son los impuestos, ¿no? Y para bajar los impuestos necesitamos menos gente que viva del circuito impositivo. El costo de la política. ¿Cómo te afecta a vos en lo personal el costo de la política? ¿Cómo me afecta en lo personal? Sí, sacá la... Y te afecta en todos lados. Edgardo, vos vas a Habana a tomar un café y te duele. O sea, no porque sea Habana, pero, sí. Pero es la verdad. No. Hoy todo el mundo se ha restringido de las cosas que generaban cierto placer, que las podías hacer, no sé, 2 veces al mes. De decir, bueno, voy a cenar con mi familia afuera. Hay cosas que el argentino les está dejando totalmente de lado y de esa forma me afecta. Creo que no solo le afecta al que tiene el comercio, que brinda este rubro, sino que nos afecta a todos, porque... La luz vino de una manera... Ahora conozco gente que le vino en 500, 600 lucas en la casa. Sí. Porque no hay gas, entonces todo eléctrico, con el frío que hizo último verano, este último invierno. Lo que no gastas
en una cosa, la gastás en la otra, pero bueno, se han racionalizado, según dicen los que analizan los números, se han llevado a los valores reales. Mientras que no haya corte de luz, volvamos a tener gas natural y tengamos estabilidad, bárbaro. El tema es que ahora pagamos, ahora vamos a esperar que en mediano plazo se acomode. Hay cosas que, mirada desde lo lejos, te das cuenta que hay un gran desequilibrio y puede haber hasta un negociado, no sé si espurio atrás, pero permitido, como es el tema, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? El tema de los medicamentos, los laboratorios han manejado, sabemos el poder que tienen los laboratorios, que pueden subir o bajar, pero eso es una decisión de un plumazo política. hasta gobiernos inclusive, ¿no? Pero eso es una decisión política. Bueno, porque vos ponele. medicamentos, abrís la frontera y que venga el medicamento homologado de donde vos quieras. Bueno, y no está siendo tan fácil, por lo que he leído, no está siendo tan fácil. Hace poco estuvieron investigando un poquitito esta relación de 10-1. Hoy nuevamente fue eje en los noticieros nacionales el 1000% de diferencia con respecto a valores del mismo medicamento en otros países donde la inflación está controlada, donde los precios son más internacionalmente equilibrados. Y ¿no? donde pagás consecuencias por los actos. Hace 2 años atrás estábamos en Estados Unidos, habíamos ido con mi familia y mi hija a las 4 de la mañana, 3 de la mañana viene con fiebre, tenía COVID. Bueno, mucha fiebre. Bueno, yo cada vez que salgo con mi señora, ¿qué hacíamos? Bajas con todas las cosas, claro. Paracetamol, las cosas. Uno viaja con toda una previsión de por cosas. las dudas, media valija de medicamentos fácil, por cualquier cosa que necesites, porque no siempre es la misma droga entre un país y otro. Aparte, por teléfono con el pediatra, que lo conoces hace mucho tiempo, lo solucionás y demás. Bueno, le damos paracetamol. Yo volaba ese día a las 12 del mediodía, obviamente que perdí el vuelo. Paracetamol. Nada. Bueno, esperamos 3 horas, ibuprofeno. Nada. Bueno, llamamos al pediatra que pim pum pam, le explicamos la situación, intercambiaron todo. Sí, bueno. Dice, yo de acá no te puedo hacer más nada. Dice, si tienes, llévala por la duda que tenga COVID. Bueno, fuimos a una guardia ahí de un hospital que atendían las 24 horas, que era privado. Y dijo, sí, ¿qué le dieron? Le mostramos el paracetamol, las cosas y todo. Dice, sí, pero eso no son de acá. Nos hizo la receta, las cosas, pim pum pam. Seguía con fiebre. Salimos de ahí, le dimos Tylenol para kids, que es paracetamol de chicos. ¡Pum! A las 2 horas se le fue la fiebre. Estaba 39-40, ¡pum! Se le fue la fiebre. Y después le dimos, como decía la prescripción médica, no tuvo más fiebre. Cada vez que voy, ¿qué hago? O cada vez que conozco que hay uno en Estados Unidos, tráeme el Dramamine, el paracetamol. Sí, por ahí porque le estaremos chingando en calidad. Totalmente diferente la calidad de los productos esos con respecto a lo que tenemos acá. No sé, porque no sé, habría que hilar muy fino o hablar con profesionales que puedan. Hay un ente de control que verifica la calidad de los medicamentos. Quiero pensar de que no van a estar falseando la calidad. Pero es otro sistema. Por ejemplo, vos vas y no puedes comprar un antibiótico como acá compras por las dudas con la receta. No. Vos vas con la receta tuya y te hacen... Te lo preparan ahí, te lo dan a vos, y si es un antibiótico o lo que sea, te dan la medida que vos vas a usar. Tal cual. Y cuando se te terminó el antibiótico, porque se te terminó la medida. No lo vayas a desperdiciar o tirar al piso porque no te alcanza, tenés que ir a comprar de vuelta. El refill y demás. Sí. Y eso que allá no son baratos los medicamentos y demás, ¿no? Pero... Sí. Tiene un sistema que para ese lado funciona. Se está optando por la venta libre de medicamentos, de un grupo de medicamentos por lo menos, que son los de libre venta, y se está optando por la venta en supermercados, ¿no? O en mercado. Lo que a mí me choqueó en los últimos años del supermercado fue ver libros en el supermercado. ¿Libros? Sí. Yo toda la vida compro libros en BOM. Y excepto cuando estaba estudiando, que lo compraban en Jenny o en Cúspide. Bueno, pero los supermercados se han metido en todos los rubros. Sí, ¿no? Pero la primera vez que lo vi, ahora ya está acostumbrado, pero la primera vez que lo vi, que fue hace 5 o 6 años atrás, dije, pucha, pero
Yo los compro en BOM, los libros. ¿Por qué están acá? Y ahora se viene una de las marcas que faltaba, Pinamar. En Madariaga se viene la marca. Bueno, ponele, sí. Sí, A la el frente de región. ruta. La región. La región. Eh. El frente de ruta. En algún momento Sí, sí. tendremos que reclamarlo, el frente de ruta ese para Pinamar. O sea, no sé. Yo creo que ya dimos vuelta a la página. Hay que pensar un poco más desde arriba, ¿no? No, Levantar la lupa y mirar esto como una región. Ya no es más Madariaga, Sí, no pero- es más Pinamar. Coincido, pero para mirarlo como una región, también te sirve que la vista regional te tenga en cuenta. Porque si la vista regional no te tiene en cuenta, es región para lo que te conviene y no es región para el Bueno, resto. pero eso es por el falta de reclamo en conjunto que tienen los intendentes, las autoridades de la zona. Hoy Madariaga decide poner Carrefour enfrente de la entrada de Pinamar. Perfecto, están en su derecho, la tierra es privada, así que el negocio lo hace un privado, no lo hace la municipalidad de Madariaga. Espera, yo te lo voy a poner distinto. Bárbaro. Hoy la empresa viene a instalarse en la región y eligen Madariaga por las prestaciones que tiene. Eligen, Menor costo de impuestos, eligen Pinamar. acceso, Eligen la cantidad de Pinamar. metro cuadrado que se puede hacer en cuanto a ese rubro. Correcto. Que del lado de Pinamar no. Correcto. Bien, pero eligen Pinamar, no eligen Madariaga. Si elegís Madariaga, ponelo en Madariaga. No lo pongas a 30 kilómetros donde vive la gente de Madariaga. O a 40 como Coto. Pero levanta un poco la mirada, No, yo no te estoy diciendo que no sirva. Esto es la región, ya no importa de quién es recaudación de impuestos. No, pero no es recaudación de impuestos. Si vos tenés un diseño de ciudad y tu diseño de ciudad lo vas a hacer en función de lo que vos creés que sirve para tu ciudad, y en la puerta de tu ciudad te meten un hipermercado que no es lo que vos querés para tu ciudad, que te lo mete otra ciudad, y digo lo mete por en función de los permisos necesarios, que está a 30 kilómetros de distancia donde está ese hipermercado. Ojo, me gusta la competencia, que venga a Carrefour, pero en cierta forma nosotros somos medio tontuelo, por decirlo, si no nos prestamos realmente a presentar la queja donde corresponde. Bueno, pues enfrente de la entrada de Pinamar hacer semejante hipermercado, como lo hicieron en Coto o como hizo Howard Johnson. Bienvenido a todas las inversiones, que sigan viniendo y que pongan todas en el frente de ruta. Pero no podemos dejar de ver que del otro lado nosotros tenemos que ver cómo llevamos nuestras calles, las cosas y nuestro diseño en función del destino que decide Madariaga sobre nosotros. ¿Vos creés que la persona que viene a visitarnos ve ese límite geográfico como un problema? No, pero No cuando... le importa. No, O sea, si tiene que invertir o gastar o pasar su fin de semana con su familia, no importa si lo hace de un lado o del otro. O sea, esto es un egoísmo con el cual hemos nacido y tenemos que romper ese pensamiento porque no nos lleva a nada, no nos sirve ni a los madrileños, ni a los pinamarenses, ni a los gesalinos. O sea, este triángulo para que funcione tiene que fortalecerse porque nos necesitamos el uno del otro. nos necesitamos siempre y cuando nos tengamos en cuenta. Porque si no nos tenemos en cuenta, Pero y bueno, pero por eso te digo, la gran lección que deberíamos de aprender es que de la otra forma, peleándonos o ignorándonos, no nos fue bien. pero yo no digo que te tenés que pelear o ignorar. Bueno, pero hubo épocas que los intendentes no se hablaban entre ellos o se pero eso es problema de tiraban los dardos envenenados. No es problema del intendente, porque te representan a vos y a mí. Y nuestros hijos nacen con ese estigma. De que no, si sos de Pinamar, no sos bienvenido a Madariaga. Escuchame, en una época vos ibas a bailar a Madariaga, lo que iban de Bueno, Pinamar. pero ibas a estás bailar a hablando de los Madariaga. 70, Terminó. 80. No importa, pero todo eso se ha seguido arrastrando. Hoy a pesar de que se ha hermanado bastante más el vínculo, ya no está tan marcado eso. Pero realmente esta charla que estamos teniendo significa de que vos todavía tenés ahí ese espíritu de decir nos corresponde esto, nos corresponde lo otro. No digo que Yo nos corresponde. Yo no lo pienso así, vos sabés. No digo lo que nos corresponde. Mirá Digo, que yo soy nacido en General Madariaga y ya te digo, me adoptó esta ciudad, Pinamar, pero, o sea, tengo el corazoncito en las dos partes, pero me parece que el verdadero triunfo de nosotros está en hablar de la región. Ya no más, no debería de tener nombre esto, son los pagos del Tuyú. La región del Tuyú, no es más Madariaga y Madariaga tiene esto y no lo otro. No Madariaga está en tiene Pinamar Madariaga tiene un gran trabajo
de hormiga, año tras año, gestión tras gestión, que hay que reconocérselo, que mantienen políticas de Estado y hacen que el Frente de Ruta, que estaba muerto hace 20 y pico de años atrás, hoy tenga vida. ¿Sirve? No sirve. Yo no digo que no sirva. Cuando arrancó Calegari estaba solo, ¿te acordás? Estaba solo. Y era una locura lo que había hecho, aparte. Sin embargo, yo era hoy, chico, hoy ¿no? quiere Pero estar. Hoy Todo el mundo quiere estar. Hoy todo el mundo está ahí. Lo que yo digo es que muchas veces vos, cuando vos tomás una decisión importante que afecta directamente al partido que está enfrente, a nosotros nos afecta para bien y para mal. Y como nos afecta para bien y para mal, tendríamos que estar tenidos en cuenta. Eso es lo que planteo. Y nada más. Porque si no, en realidad se habla de región, pero Edgardo, no se ejecuta región. Nosotros nos encargamos de cerrar las puertas. Nosotros mismos, hagamos la autocrítica de una vez, porque Martín Yesa, por ejemplo, fue un elemento aislante entre Madariaga y Villa Gesell, por cuestiones netamente políticas, que hoy las estamos pagando. Pensalo. Pero cuando vino Coto, ¿qué? No estaba Yesa de intendente. No importa, era una cuestión comercial, nada tiene que ver con la parte ideológica o política. Pero es el mismo ejemplo. Bueno, no sé, tuvo la viveza Coto de decir, y si apostamos a un lugar con fácil estacionamiento. Nosotros acá, para poner ese tipo de rubros, tenemos una gran limitante, que es la cantidad de metros cuadrados que se puede edificar de un tinglado para tal fin. Acá no se puede poner hipermercados dentro del terreno, por una ordenanza que hay y que todos hemos defendido. ¿Por qué no hemos hecho el último frente de ruta, de nuestra ruta 11? ¿Pero por qué hemos cambiado la ordenanza o la hemos ido ablandando en la medida que nos arrimábamos a la ruta 11? ¿Por qué la defendimos? Para que poder tener la misma capacidad de competencia de Madariaga del otro lado a este lado de Pinamar. ¿No hubiera sido más razonable que hubiera ido en degradé, digamos, el tema de la cantidad de metros que se podían edificar uno al otro para este tipo de rubros? No, fuimos muy terminantes. Nosotros, en Pinamar no se puede. Comercios de más de X cantidad de metros. ¿Qué era lo que nos... ¿Qué era la diferencia que teníamos? Y la defendimos, pero la defendimos como pueblo completo, básicamente. Sí, no sé, no nos dieron la posibilidad de pensarlo de otra forma. O tuvimos la mirada muy corta, tuvimos, por ahí yo estaba de este lado también, tuvimos la visión muy corta para no ver que lo que no hacíamos nosotros o permitíamos nosotros iba a pasar del otro lado, y de hecho ahí tenés el resultado. Entonces, por ese camino no transitar, porque evidentemente no da buenos resultados para nosotros, sí para el lado Madariaga, que hoy están teniendo ese beneficio de que se instala una empresa tras otra, pero nosotros seguimos en la necesidad de decir no, pero esto acá es residencial, turístico, pero bueno, después cuando te tocan el bolsillo te duele, ¿no? Yo creo que nos tenemos que cuidar, no podemos abrir a cualquier cosa. Ya está. No, pero es una realidad. Todavía te queda 40-50% del partido por construir. Tenés tierra a rolete. Yo sería más exhaustivo en emprolijar los campos. Todo el desmadre que hemos tenido con Ostende. Yo creo que eso por ejemplo, en el momento que tengamos un gobierno. Hay que reorganizar Ostende. Un gobierno que seguido es una fuente de trabajo interminable, Ostende, y la parte comercial está afianzadísima ya. Y la población es estable, o sea, es una ciudad dentro de otra ciudad. Y sin embargo no le damos regla de juego clara. Yo creo que en el momento que tengamos un gobierno seguido por otro gobierno que tengan mismas políticas de Estado para Ostende y que tomen la decisión de darle la densidad que necesita y los indicadores que necesita, Ostende puede ser un motor muy importante para todo el país. Bueno, pero tenemos un problema, ¿eh? Ya está construido a la que te creaste, como decía mi abuela. Exactamente. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo se vuelve de ahí para atrás? Correcto. ¿Y de qué manera está construido? Mirame y no me toque. Y bueno, pero es que en Pinamar siempre le hemos visto la parte evolutiva, la venta de materiales, los constructores.
todo el mundo hizo un gran negocio sin importar lo que pasara después. Fíjate vos que hoy todo lo que está enterrado no tiene servicio. Correcto. Y hoy tenemos el padecimiento de... A ¿Y mí- qué a- hacemos con la planta depuradora? A mí me abrió los ojos Fabián, con Ostende hace 10 años atrás, Ujú. Estamos explicando... hablando de Fabián Cambre. Fabián Cambre. Me explicó una pequeña lección Con el negro hemos tenido 1000 chispazos, pero sabes que Y- nunca y me voy le- a pelear con él del todo porque lo respeto, porque es Y un me pinamarense. dijo algo muy piola. Me dice, mira, vos cuando te vas a una ciudad, Nueva York, Miami o lo que sea, la gente que labura no está en esa ciudad. Se tiene que transportar y se va a los suburbios, se va Sí. a las afueras y demás. Nosotros tenemos todo, porque Ostende es el lugar donde mucha gente va a vivir Sí. y después labura en otro lado. Entonces, vos lo que podés hacer es arreglar Ostende, dale altura, dale indicadores, dale densidad y toda la plusvalía que corresponde ahí, que vaya a que haya cloaca, que haya calle, que haya luces, que haya agua. Y vos vas a hacer que la casita con la casita de atrás, con la casita de arriba, puedas hacer realmente más cosas. Entonces, o inviertan y desarrollen algo más piola, o venga alguien, compre, a esa gente le deje plata sonante en el bolsillo porque su terreno y su edificación vale, Es que y ahí generas un Es que lo- movimiento muy interesante porque vas a tener un mucho mayor desarrollo inmobiliario, vas a tener más cantidad de oferta de casas, departamentos y demás, y vas a hacer que los precios bajen. Y por el otro lado, el que está ahí y tiene un mango, lo va a poder gastar en su terreno, que realmente va a valer y le va a poder sacar el jugo, o va a poder capitalizar realmente su terreno, que está medio bien y medio en infracción, para que realmente tenga dinero o tenga un canje que después le signifique un departamento Bueno. o una mejor casa. todo eso que pasa en Ostende y también nos ha pasado en Pinamar, de alguna forma, con este cambio de formalidad, con la ideología que había de lo que tenía que ser Pinamar, al menos por sus fundadores, ¿no? Y por las primeras Pasa que décadas de construcción. tiene que ir, Se hicieron con un tiene que ir formato. mutando. Está Bunge bien. no tenía que tener más de 2 pisos, Bueno, de acuerdo al viejo Bunge. está lejos de lo que hoy es. Está ¿no? lejos, pero todos los terrenos de Bunge y de Jonas, el frente de Bunge, el frente, los Y es la terrenos parte de viejos, atrás. dan a Jason y a Jonas. ¿Por qué? Porque Bunge era la ruta que tenía que dar al mar. Exacto. Y ahí teníamos que mostrar los jardines, básicamente, y nada más. Porque el comercio tenía que ir por otro lado, porque era el centro del golf, porque era el centro del Libertador, y después va mutando porque la gente te va diciendo por dónde va y qué es lo que le gusta. Porque vos podés ser un cráneo, idear la ciudad como la ideaste, pero bueno, podés prever 30, 40, 50, 60 años para adelante de desarrollo de público de Argentina. Porque después es el argentino el que viene acá. Sí, hay trazo grueso que no se debería, que debe ser el trazo de formación de la ciudad que no se tiene que poder borrar. Yo creo que el famoso plan director, que está extinto acá, debería ser escrito y nunca borrado con el codo. O sea, es escrito con una firma de sangre ahí, a respetar a rajatabla, ¿no? El plan De que hay director cosas con- que no se pueden modificar, no se deben hacer. El plan director con el decreto, que fue del año 80 y pico. Sí, las últimas enmiendas que se han hecho. Pero la reforma del COU están por debajo del plan director, ¿eh? El plan director tenía más densidad y más permitido de lo que realmente tiene el COU actual. No sé. Todo lo que se apruebe del COU, las reformas que se han hecho del COU, están por debajo de lo que da el plan director. El plan director es un plan que se hizo para Pinamar, que después es uno de los pocos que tiene incluso un decreto provincial, después que es el que nos Bueno, lo que norma pasa sobre que- lo que se pasa puede y lo que no se puede construir. Lo que pasa es que tuvimos época de administración Madariaga, donde se hicieron todos estos edificios, Y bueno, con lo cual subió la densidad de forma incontrolable. y en función de eso después Sin cloacas, sin servicio eléctrico, sin estacionamiento, sin nada. era otra época. Si se hubiera seguido con esa
proyección, sin haberle puesto un coto, hoy no podríamos ni, Bueno, pero ese fue el motivo por el cual ni Pinamar estacionar en ningún lado. Ya cuesta trabajo y bueno. Pinamar es Pinamar por lo que hizo Madariaga con Pinamar, básicamente. Si no, no se hubiese independizado Pinamar de Madariaga, lo mismo Gesell. Seguiríamos teniendo la delegación. Sí, bueno, eso fue medio de prepo. Recordemos que lo Gobierno hicieron, militar. se hizo entre gallo y medianoche, lo hizo un gobernador de la parte del gobierno militar, Sí, ¿no? del gobierno militar fue. Ibérico Sánchez. Ibérico Sánchez. Sánchez. Que dijo, fueron con todos los jefes, bueno, está bien. Separamos, dijo. No fue un acuerdo muy de parte, era un acuerdo entre algunos. Como hacía la dictadura. Claro. Y bueno, hoy nos pasa que con ese poco criterio que se empleó, tenemos una ciudad con una densidad como la que tenemos hoy, sin terreno para servicio, por ejemplo. O sea, cuando se recortó Que y es se una subdividió, es una de las partes por lo cual yo digo que en algún momento Claro, bueno, hay que ir pero- para el otro lado de la Está ruta, bien. porque toda ciudad necesita tener un lugar donde poner sus servicios. Y Pinamar y Gesell no tanto, porque es un poco más largo que está bien, Pinamar, pero pero sobre todo Pinamar quedamos muy angostitos y muy cortitos. está bien, pero Entonces, ante esta situación, Todo te choca con todo. Es como que estás en un Ante esta situación, rompecabezas Ricardo, que te faltan 2 piezas para meter y ya está completo. lo que nos queda, con la evolución que ha tenido el ser humano, de no agarrar todas las trompadas, digamos, lo que nos queda, a convivencia plena y a comercio pleno, como sirve, es trabajar como región. Ya no más decir, bueno, el límite nuestro. ¿Por qué, por ejemplo, se piensa en poner una planta depuradora, si es que se piensa o si es que hay la posibilidad? No, pero tiene que ser del lado Pinamar. Mientras que hay edificación, ya una parte iniciada del lado Madariaga que iba a abastecer la zona. Sí, Y sin tendrían que haberlo embargo, terminado. se hacen cruces los intendentes, tanto de un lado como del otro, creo. Se tapan las cloacas de un Sí, lado y del otro sí. con Se hormigón. hacen cruces de decir, no, tú caca en tu lugar y no en la mía, y Es de que, ambos ojo, lados. O sea, nosotros necesitamos nuestros residuos en nuestra... Hay un tema... Pinamar, donde está la ruta, es el último lugar donde vos tenés arena. Porque después del otro lado tenés los cangrejales y tenés todo una cuestión de aguas saladas. de aguas aparte, salobres. Sí. Tiene más sal que la sal de mar. Entonces, tu acuífero, el acuífero de Pinamar, depende de la lluvia y de lo que la erosión del mar por un lado y de los salobres que tenemos del otro lado de la ruta ataquen, y eso es lo que nos permite tener agua. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, ¿no? sí, Pero- hay un balanceo entre las aguas saladas, las aguas dulces, ¿no? Del mar, del lado del mar, con su bloque de agua inmensamente salada, y del otro lado del continente, del lado Madariaga, ¿no? Sí, en sí, el medio de están frente a estas ruta. lentejas de agua dulce que nos ha permitido que vivir, son todas independientes. que nos ha permitido vivir hasta ahora. Hacemos el pozo, ¿Qué va a pasar? hacemos la segunda napa y tenemos ¿Qué va a agua. pasar? Por eso es importante que nuestros residuos locales vuelvan a Pinamar, tratados, ¿no? No como lo están tirando ahora. Pero no hay ningún impedimento. Hoy desde lo técnico todo se resuelve, eso. Sí, es una Vos lo cuestión de sabés muy plata. bien. Por eso, o sea, llevar para tratar y después traer el agua tratada Limpia, sí. e inyectarla, eso en unos metros más de caño, nada Sí, más. no es Pero el nada proyecto complejo. que hay ahora, que también es con inyección en la napa, con el recupero, Ujú. es el mismo, solo que la planta cambiaría de lugar, nada más. El tema de la cloaca y del agua es una cuestión de plata. ¿Cuánto te sale hacer una planta de última generación? 20 millones de dólares, dicen. No es por lo plata menos para se está Pinamar. hablando de esa guita, ¿no? No, el otro día hablábamos entre nosotros. Es decir, ¿te acordás cuánto se hicieron los edificios grandes en su momento? Los dos hoteles importantes de Arapacis y Reviens. Sí. Se hicieron a la misma vez prácticamente. Sí. El costo anduvo rondando por ahí, me acuerdo que por lo menos en el comentario, yo no tenía acceso a libros, pero 93, por ahí, 94. ¿cuánto sí, fue? no me acuerdo. 22. Pero se habían manejado más o menos esos valores. O sea que lo que vale un edificio es el saneamiento del problema que nos tiene en vilo a todos los pinamarenses. No es plata, No es plata. para una ciudad. Para una ciudad como la ¿Por nuestra. qué no es estamos plata. dando vueltas?
Hoy estamos hablando con el intendente. Porque no tenemos la decisión Y política de llevarlo adelante. Nos contó que como contrapartida al señor que levantó la mano hace unos días en el Teatro La Torre y dijo nosotros tenemos la forma de financiarla y de hacerla a la planta, y todos se dieron vuelta a ver qué estaba hablando y quién era el que decía eso. ¿Quién lo dijo? Hay una persona que levantó la mano y dijo nosotros podemos financiarla. Bueno, generó como una especie de despertador a una situación que parecía que nadie la tenía en cuenta, que podía haber alguien que se levantara y dijera nosotros tenemos la plata. O sea, siempre pensábamos que el gran ogro era cómo se financiaba esto. No es plata. Yo cuando estuve en el consejo, Bueno, estuvimos viendo para... hoy se sigue pensando en que que el BID del Banco Interamericano de Desarrollo... No es plata, la podemos hacer nosotros acá, los pinamarenses y demás. Obviamente hay que pagarla, si la querés gratis, seguí esperando 30, 40 años más. Cuando hicimos la ordenanza del agua, que nunca se ejecutó, que era el agua para todo el partido de Pinamar, plata de ese entonces eran 10 pesos por mes. Y en 3 años tenía agua en todo el partido. Es la obra más barata de realizar. Agua. La agua. Y habíamos hecho los cálculos con Hernán y demás, que esto que lo otro. Después nunca se llevó adelante, porque no sé, más. Está aprobada creo que está por mayores contribuyentes, está ahí dando vuelta. Si algún día alguno la quiere levantar, existe. Y para hacer cloaca, plata de ese entonces eran 50. ¿50 palos? 50 pesos por mes por partida. Ah, 50. 50 pesos por mes por partida. Me perdí. No, estoy hablando de hace 12 años atrás, ¿no? Pero cuando hicimos la cuenta y demás, no era plata, o sea, no es que no es plata. No te alcanza para el supermercado, estás complicado. No importa. Pero nos lo hubiera pagado, mira, la maldita inflación se hubiera hecho cargo de diluir mayores costos, ¿no? Pero cualquier cosa que vos quieras hacer con el público que tenés en Pinamar, con las facilidades que tenés en Pinamar, obviamente que lo que vamos a tener que hacer es pagarlo. Y ahí nos vamos a enojar todo, que se tiene que hacer cargo la provincia, que la nación, que después va a venir uno y te va a decir que viene gratis el crédito de Madorna, que da la vuelta, y que hay que esperar un cachito más y demás. Pero una vez que vos tomás la decisión, y de vuelta, como podés hacerlo con Ostende, lo podés hacer con la planta depuradora, como podés hacer con tantas cosas, tomás la decisión, tenés que bancarla con 1, 2, 3 gobiernos, inclusive porque cuando vos pensás 2, 3 gobiernos para adelante, no se van a hacer todo de tu mismo partido. Sí, no se sabe, pero tiene que ir más allá. Tiene que haber un camino paralelo de las grandes obras. Vamos a hacer esta política de Estado, ¿les parece? Exacto. A todos, vamos, listo. Y hay que pagar. Por eso, pero... Y son todos chorros, sí, tenés razón, pero de eso. Hay que hacerlo. Las rutas se comienzan en un periodo y se terminan en otro, o quizá en otro, hasta en un tercer periodo. En la ruta 56 se arrancó en una época, se construyó en la otra y se terminó en otra. Fueron 3 gobiernos de distinto calibre, de distinta bandera política. Bueno, acá que están cambiando el puente, bueno, se me fue. Ya me quedo cansado y se me pierden los números. ¿La 11? ¿El qué? Sí, que te hicieron entre Madariaga y Esquina de Croto. Ah, sí, por eso, la 56. La 56. Sí. Todavía están terminando de cantar los últimos ahora puntos. Se reactivó estos días. Y esperemos que termine antes de la temporada. La de Mar del Plata va a pasar más o menos lo mismo. Bueno, esa está yendo viento en popa. Está yendo bastante bien, pero no creo que lleguen para la temporada. No. Pero es que tampoco se aspira que se imprima semejante velocidad porque sería inusual, ¿no? Y hasta tecnológicamente perverso podría ser, ¿no? Pero yo creo porque que después estamos mal empezamos con los acostumbrados. asfaltos más finitos. Fíjate la ruta Eso no tiene que ver el tiempo. Madariaga-Pinamar. Eso no tiene que ver el tiempo, eso tiene que ver el talante del que lo construye. Bueno. Mirá, la ruta de Dolores 3 veces la hicieron. El fin del gobierno de Solá y 2 veces en el gobierno de Scioli. ¿La ruta? Cuando llegás a Dolores, no me sale el número. ¿El tramo de la 63? Sí, el tramo con esa esquina de Croto. Correcto. Dolores. La terminó Solá, que cuando la terminó Solá a los 6 meses la tuvieron que cortar de vuelta y hacerla de vuelta, porque se había hecho todo un bombé, que fueron los mismos que hicieron lo de Plantel y demás en la entrada de Valeri y de Coso. Exacto. El tiempo no te da a la calidad. Yo creo que estamos muy mal acostumbrados a que siempre hay que esperar mucho para todo. Sí. Si vos le pones un poquito de velocidad y de eficiencia, lo puedes hacer muchísimo más rápido. Bueno, es lo que teóricamente dice Milei, ¿no? Que el sector privado, como tiene que producir, cualquier obra que le haga al sector privado la va a hacer en forma más eficaz si se lo controla y mucho más rápida y más barata. Coincido. ¿Coincidís? Sí, coincido. El tema es que lo que me parece muy difícil del discurso de Milei
es que haya gente interesada en poner la plata. El- Por eso ahora el- empieza a decir que los chinos son El lindos y viernes simpáticos. de la semana A, porque no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, se levantó un señor del sector privado en el Teatro La Torre y dijo, nosotros podemos financiar la planta depuradora de Pinamar. Y estoy seguro que sí. Eso ya es una muestra de una confluencia entre el sector privado y el sector estatal de obras conjuntas. Es que vas a tener en Pinamar vas a tener un montón de interesados para hacerlo porque en Pinamar lo vas a cobrar. Bueno, pero ¿sabes Porque una cosa? la cantidad de partidas que hay... No tuvo mucha repercusión. No, Se le está buscando la quinta pata al gato, me pero parece. cualquier obra que vos quieras hacer de ese estilo en Pinamar te va a funcionar. En Costa Esmeralda te va a funcionar. Porque vos cuando mirás para hacer una obra o lo que es el desarrollo que vos quieras, lo primero que vos vas a ver es que tenés la plata para cobrarla. ¿A quién le vamos a cobrar? ¿Tienen plata? En Pinamar sí. Nos va a costar más, nos va a costar menos, gastaremos 2 pesos más, 2 pesos menos. Pero en Pinamar se puede hacer. El problema que te da, con lo que yo te decía de lo de Milei, es cuando tenés que ir a hacerlo en un lugar donde no tenés poder adquisitivo. Entonces ahí no va a tener desarrollo. Totalmente. Por eso ahora dice que los chinos son macanudos. Es re buena la gente, re tranquila, no joden, que esto, que lo otro. Y encima te prestan plata. La necesidad tiene cara de hereje, ¿viste? Te van a pedir algo a cambio, por supuesto. Cualquiera que hace negocio quiere... Pero no está mal que te pidan algo a cambio. No, Tampoco. por supuesto. Si la plata es de ellos. Por supuesto. Por supuesto. El problema es tuyo que no previste que le ibas a necesitar. Se la terminás pidiendo al diablo. Como te decía hace un rato, Borges decía, elegí bien a tus enemigos, porque te vas a terminar pareciendo. Bueno, Edgardo, peleándose con los... Me has con hecho lo- hablar más de lo previsto para el día de hoy, en un micrófono. ¿Te gustó? Sí, cómo no. Vengo a conocer casa de mis vecinos, de Dieguito acá. Lindo el paseíto por los medios, que cada vez somos menos, ¿no? Lamentablemente no somos uno de los rubros afectados, ¿no? El tema de los medios se nos ha pegado durísimo todos estos años. Y la revolución tecnológica donde hoy Facebook, Twitter, Sí. cualquiera te come la audiencia, Sí, sí, Instagram, sí. TikTok, Sí, sí. y se te va por ahí. Sí. Pero bueno, en algún momento puede haber algún cambio, algún quiebre, el país siempre da para más, vivimos en un lugar hermoso y creo que la gente sigue apostando nuevamente a cada vez que empieza el calorcito venir a Pinamar, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos. Vamos a volver a estar el miércoles con el señor Boggio. Nos va a contar cómo funciona el Consejo Deliberante.